tardes, hermanos. Soy el hermano Rodrigo de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Y bueno, quería compartir una palabra del Señor. Y aprovecho esta oportunidad también para saludar a los hermanos de la congregación Cristo Pan de Vida, para saludar a aquellas personas que se conectan y a todos los que se van a reunir cuando esta pandemia pase. La palabra se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 25, y lleva por título Jesús, el pan de vida. Así como nuestra iglesia, la iglesia donde nos congregamos, hacemos honor a este capítulo de la Biblia, la iglesia que lideran los pastores Ricardo Fernández y Estela Maris López. Me voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice así: Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Es una hermosa palabra, enseñanza que nos deja Jesús escrito en nuestro manual de instrucciones, en la Biblia, ¿no? De cómo debemos caminar. El Señor, con sus parábolas o con sus enseñanzas, les dejó marcado a ellos en su momento y nos deja marcado hoy a nosotros también. Y bueno, si retrocedemos al principio, a los primeros capítulos del libro del Evangelio según San Juan, dice que cuando el Señor Jesús llegó, comenzó a maravillar a todas las personas, a sus seguidores, a los que los escuchaban y también a los que iban a ser sus discípulos. Primeramente, el Señor los maravilló con milagros, ¿no? Comenzando en Jerusalén, en Galilea, en las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Ese fue el primer milagro donde muchas personas quedaron maravilladas, ¿no? Después, si seguimos un poquito más en los capítulos hacia adelante, dice que Jesús sanó al hijo de un noble que estaba enfermo de muerte, y él escuchó que Jesús iba a pasar, entonces salió a buscarlo, y cuando lo encontró fue y le pidió al Señor que si podía ir a ver a su hijo que estaba enfermo de muerte, y el Señor le dijo que su hijo ya estaba sano. Le dijo así: ve, tu hijo vive. Y él creyó, este noble creyó, y volvió a Capernaum, donde estaba su hijo, y cuando volvió el hijo estaba sano, completamente sano. Ese fue el segundo milagro que el Señor hizo. Y dice que le preguntó a las personas con las que estaban con su hijo a qué hora había sido, y había sido a las 7, justo a la hora que Jesús le había profetizado que su hijo estaba sano. Bueno, más adelante dice que el Señor también sanó al paralítico del estanque de Betesda. Ese estanque, dice que de vez en cuando bajaba un ángel y movía las aguas. Y todas las personas que estaban enfermas ahí, dice que el primero que entraba al estanque mientras se agitaban las aguas, ese iba a ser sano. Pero claro, un paralítico nunca iba a poder llegar. Siempre llegaban las personas con otras enfermedades, otras problemáticas. El Señor convierte un milagro y lo sana al paralítico. Y bueno, llegando a la palabra esta, donde la que quería compartir, que es que el Señor, cuando estaba predicando su palabra, dice que se reunió demasiadas personas a escucharlo. Eran 5.000 personas, y dice que sus discípulos le preguntaban qué les iban a dar de comer, y solamente había 5 panes y 2 peces. Bueno, mediante con esas cosas el Señor hizo un milagro, le pidió a su Padre y alimentó a todas esas personas. Dice que sobraron 12 canastas,
alimentó a las 5.000 personas y aparte sobraron 12 canastas. Así que bueno, milagroso el Señor. Esas personas quedaron sorprendidas y dice que le dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, siguiente a esto dice que cuando despertaron vieron que Jesús no estaba y decidieron tomar las barcas todas estas personas y buscarlo al Señor. Dice que cruzaron el mar de Galilea y allí lo habían encontrado al Señor, lo encontraron nuevamente. Y dicen que le dijeron maestro que no lo habían encontrado, pero el Señor había notado cuáles eran las verdaderas motivaciones que tenían estas personas, que no eran buenas. Más bien seguían a Jesús porque Jesús los había alimentado. El Señor ya conocía su corazón. El Señor los había alimentado mediante un milagro. Ellos no buscaban realmente los intereses del reino de los cielos. Ellos buscaban la saciedad momentánea. Y bueno, cuando nuestras intenciones son así y lo único que buscamos realmente es el favor de Dios, esa búsqueda no nos va a dar frutos. Porque nosotros tenemos que buscar al Señor en las buenas y en las malas. No solamente cuando necesitamos. Por eso el Señor los confrontó. El Señor conoce la intención que tenemos en el corazón. El Señor conoce por cuál lo buscamos a Él. Yo no sé cuál es la situación de cada uno. Capaz con esta palabra debamos meditar o no de cómo actuamos, de cómo buscamos o si lo buscamos realmente cuando lo necesitamos o lo buscamos en todo momento, si agradecemos todo lo que el Señor hace día a día por nosotros, ¿no? Bueno, lo cierto es que la misión de Jesús en la tierra fue enseñar y predicar la palabra de su Padre. ¿Para qué? Para enseñarnos, para que nosotros podamos tomar esa palabra, para que podamos tomar ese regalo de vida eterna en el cielo. Si creemos en Él, si obedecemos al Señor, ¿no? Jesús le demostró, cuando los confrontó, que el alimento que Él les dio fue momentáneo. ¿Por qué? Al día siguiente ellos lo buscaron porque volvían a tener hambre, ¿no? Cuando comemos el alimento natural, comemos, pero al tiempo volvemos a tener hambre, perdón. Si tomamos alguna bebida, al momento vamos a tenerse de vuelta, pero el alimento de la palabra, de las enseñanzas de Jesús, es para vida eterna. Bueno, ese alimento iba a ser para siempre, ¿no? Para vida eterna. Esta palabra yo les cuento que ha tocado realmente mi corazón porque tomo que es para mí, principalmente para mí, pero la comparto porque puede haber personas que estén pasando por una situación similar o la misma situación que a mí, ¿no? Porque, bueno, yo les quiero contar algo que pasó en mí hace unos meses atrás. Es que nosotros tenemos un proyecto con mi señora de poder levantar la peluquería, ¿no? Una peluquería para mi señora para que trabaje en nuestra casa. Y le pedíamos al Señor que Él nos dé bendición, que nos ayude económicamente, porque sabemos que todo está muy difícil. Bueno, pareciera que el Señor me escuchó, pero a la vez me probó, ¿no? Porque de un momento a otro me empezó a llenar de trabajo, a llenar de trabajo, a llenar de trabajo, a tal momento que llegaba a mi casa prácticamente a bañarme y a dormir, ¿no? Porque llegaba muy cansado. Y esto llegó a no agradecerle al Señor. Yo por eso creo que también ha sido una prueba. El Señor me bendijo con trabajo, pero también Él esperaba que yo reaccione de otra manera, que le pueda agradecer, que le pueda dar la gloria al Señor. Porque yo se lo pedí y Él me lo dio, pero yo no cumplí. Por eso yo siento que esta palabra es para mí. Y bueno, me llega a pensar, ¿no? Como a mí me pasó en este momento, de cuántas personas por ahí se desviven por el trabajo y no dejan tiempo para Dios. El trabajo arduo quizás te haga pasar a las personas un momento económico quizás bueno, quizás un futuro mejor, pero si por esto dejamos la comunión con el Señor, realmente no nos va a ser de bendición. No tenemos que dejar al Señor en segundo plano jamás, nunca. El Señor tiene que estar primero delante de todas las cosas, ¿no? ¿Por
qué? Porque nosotros haciendo eso ponemos en riesgo de nuestra oportunidad de salvación que Dios nos ofrece. Por eso siempre tenemos que agradecer todo lo que tenemos día a día, y si le pedimos y el Señor cumple, con más razón. Nosotros tenemos que agradecerle, estar en comunión, orar, ya sea cuando vamos al trabajo, cuando nos estamos bañando, cuando salimos a caminar, a correr, agradecerle al Señor por el día, por la salud. También arrodillado en un momento, buscar una intimidad con el Señor. Eso es lo que el Señor busca, que aunque sea en poquitos tiempos, que siempre lo tengamos presente, ¿no? Su palabra dice orar sin cesar. Orar sin cesar yo lo tomo como que nadie está arrodillado a las 24 horas, ¿no? Sino que tener siempre presente al Señor en cada cosa, ¿no? Que todo lo que viene y todo lo que tenemos viene de su mano. Dice su palabra en el libro de Lucas, del versículo 13 en adelante, dice que Jesús estaba con un grupo de personas enseñándole, y de ese grupo de personas uno le dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor dice que le respondió y le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el Señor le citó una parábola. Dice que, la leo. Dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar todos mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré todos mis graneros y haré graneros más grandes, y allí voy a poder guardar todo lo que había producido. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados por muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es quien hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Cuando nosotros ponemos lo material, que muchas veces seguramente nos puede haber pasado, ¿no? De que uno se afana por las cosas materiales, por pensar en el mañana, pero realmente tenemos que pensar en qué es lo que quiere el Señor para nosotros, porque si el Señor viene a buscarnos hoy, ¿de qué sirve tanto trabajo? ¿De qué sirve tantos bienes que podamos haber guardado, no? Tenemos que agradecerle al Señor, tenemos que buscar su guía principalmente. Y bueno, con esto yo quiero decir que no quiero decir que trabajar está mal, que tampoco se malinterprete, trabajar está bien. Lo que quiero decir que está mal cuando por causa del trabajo nosotros descuidamos las cosas del Señor. Eso está mal. El Señor tiene que ser prioridad siempre en nuestra vida. Él tiene que estar ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia. Pero bueno, lamentablemente cuando estas cosas suceden, provocan un espíritu de escasez en nuestra vida. Dios quiera que por su misericordia, si pasamos por una situación, el Señor nos muestre que estamos equivocados, que por alguna palabra o por algún mensaje de algún hermano nos haga entender que estamos equivocados. Que nos haga ver realmente lo mal que estamos haciendo, porque alejarse de Dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Yo no sé si alguna vez usted lo sintió, que quizás se arrodilla y no siente que no recibe la respuesta de Dios, o lo que se le llama el silencio de Dios. Para la persona que en algún momento confió quizás y se alejó, cuando le llega palabra del Señor, realmente empieza a sentir ese vacío. Es terrible el vacío de sentir que el Señor se alejó de tu vida, que te soltó la mano, como pasó con el rey Saúl. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, que siempre tenga una palabra que nos haga dar cuenta cuando estamos pecando, cuando estamos equivocándonos, cuando nos estamos olvidando de Él. Siempre tenemos que tenerlo presente al Señor. Y que ese afán de trabajar casi sin descanso por los proyectos que podamos tener, o ya sea con objetivos materiales quizás, que no nos desvíe nunca de dedicarle el tiempo que se merece el Señor.
Bueno, por eso Jesús amonestó a aquellos hombres cuando les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Jesús fue enviado por su Padre para enseñarnos la palabra, para enseñarnos el camino. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia, a lo que dicen nuestros pastores, porque ese es realmente el camino. Para eso vino Jesús, para enseñarnos, para regalarnos la vida eterna, para que nosotros podamos hacer un tesoro en el cielo realmente. Porque todo trabajo que hagamos para el reino de los cielos se resume en creer en Jesús. Saber que del Señor vienen todas las cosas. Con fe, las puertas de los cielos se van a abrir a nuestro favor. Su palabra dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos lo dará para que su Padre sea glorificado. Por eso cuando ores, pedilo con fe realmente, pedilo en el nombre de Jesús y el Señor te lo va a dar, porque así dice su palabra. Todo trabajo que podamos hacer de corazón para engrandecer su reino, ese realmente nos va a hacer sentir ricos, y el Señor nos va a galardonar, porque el verdadero tesoro que podamos hacer está en el cielo. Nosotros tenemos que buscar ese tesoro realmente. También en su palabra en Mateo 6 dice, ahí lo dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Eso nos hace preguntar dónde tenemos nosotros el corazón hoy en día, ¿no? Quizá pueda estar en una persona, quizá alguien que tenga poder, que no sea Dios obviamente, ¿no? En el azar, en el dinero, en lo material, en las amistades. ¿Dónde está nuestro tesoro hoy? Nuestro tesoro siempre tiene que estar en Dios. Su palabra en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso el Señor nos vuelve a enseñar que tenemos que buscarlo de Él, porque de Él vienen todas las cosas. Esto es palabra de Jesús. Es muy lindo saber que Jesús nos dejó este camino marcado, trazado, para que nosotros sepamos cómo hacer para agradar al Padre. Y principalmente para poder apoderarnos de ese regalo que tiene el Señor para nosotros, ¿no? Y por último, en el libro de Tercera de Juan 2, la palabra del Señor dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? El Señor también desea para nosotros prosperidad, pero primeramente buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo al Señor. Esta es una palabra que yo la tomo principalmente para mí, porque en muchas oportunidades algún proyecto quizás me hizo perder esa comunión con el Señor. Pero bueno, el Señor me está dando esta palabra de aliento para que yo pueda tomarla y pueda también compartirla para algún hermano que pueda estar pasando por una situación similar, ¿no? Y bueno, el mensaje principal sería que podamos trabajar, que podamos esforzarnos en aquello que da vida eterna, ya sea leyendo la Biblia, congregándonos cuando se pueda, dando palabra a un hermano, orando unos por otros, y bueno, y todo lo que contribuya a un crecimiento espiritual. Así que bueno, hermanos, yo les dejo esta palabra ojalá que les sea de bendición. Realmente mi corazón anhela que les sea de bendición a personas como me ha sido a mí. Les dejo muchas bendiciones y bueno, hasta la próxima.